Hoy es Cuerpo Académico en Desigualdad Social. Bienvenidos, bienvenidas. 19 de septiembre tenemos dos ponencias tipo panel, porque bueno, también tienen bastante que ver una con la otra, de nuestros compañeros. Nuestra compañera Brenda Otón Partido va a empezar con análisis de la demanda de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia. Luego sigue, bueno, Brenda Anguiano con Fósforo Blanco, su dilema normativo y su impacto en el derecho humanitario, para después dejar un espacio de preguntas, dudas, comentarios. Aquí es un espacio muy libre, ¿no? Como saben. Y bueno, esto es en vistas, con vistas al Congreso de AMEI, que es la Asociación Mexicana de Estudios Internacionales en Chihuahua, en donde van a estar varias del Departamento de Ciencias Sociales, en particular Brenda Otón, Giri, si no me equivoco, ¿no? Y, quizás alguien más, exponiendo estos temas. Entonces ahora el fin de la sesión también es retroalimentar. Todavía hay un margen para que eventualmente incluyan o excluyan temas, comentarios, ¿no? Entonces la idea era justo con vistas al Congreso. Entonces, sin más, dejo palabra a Otón. Son las 10:11. Ahí más o menos te aviso con el tiempo en dado caso, pero entonces empieza Otón. Sí, muchas gracias, Fabricio. Uf, déjame ver dónde estoy. Ok, ya es que estoy viendo cómo compartir. Ahí se ve. ¿Sí? Todavía no. Aunque se podría, si puedes ponerlo más extendido, se ve más grande, pero Sí, voy como a... eso, Mira, sí, así. ya. ¿Ahí lo ven completo? ¿Hola? Sí, Sí, ya, sí. Bueno, bueno, muchas gracias, Fabricio, por la amabilidad del cuerpo académico en este espacio para comentar sobre la demanda de Sudáfrica contra Israel ante la Corte Internacional de Justicia. Me preguntaba ayer, un colega, qué interés podía tener esto para México. A mí me parece que es prioritario porque cada 6 minutos es asesinada una persona en Gaza, y probablemente sea el más grave quebrantamiento al derecho internacional y a la paz. Voy a retomar aquí un poco algo que decía una querida maestra, que nos daba la clase de historia oral, que a veces decía que era bueno que los investigadores nos posicionáramos frente al objeto de estudio. Y en este sentido, bueno, yo les quisiera compartir, probablemente sepan muchos de ustedes, que mi abuela era de origen judío, aunque se convirtió al catolicismo. Entonces, pues sí, digamos que soy 70% laico, 20% católico y 10% de este origen. Y creo que también tenemos una responsabilidad muy fuerte en explicar y en generar sensibilidad sobre qué es lo que pasa o cómo llegamos hasta acá. Entonces, sin más, sí ven esta pantalla ya, con el segundo slide, ¿verdad? Sí, Bueno, miren, en realidad una pregunta también fundamental es por qué Sudáfrica somete ante la Corte Internacional de Justicia este caso. Y la razón fundamental es porque el régimen racista del apartheid fue aliado fundamental de Israel. Siempre tuvieron como mucha colaboración diplomática, tanto en el reconocimiento internacional, en todo lo que se hacía en Naciones Unidas, pero también entre el 70 y 90 Israel fue el principal proveedor militar del régimen racista del apartheid, y también pues proporcionaba asesoría de seguridad. Hay que recordar que Israel provee asesorías de seguridad, consultorías de seguridad y de inteligencia en todo el mundo. Incluso aquí en León, la policía ha recibido algún tipo de capacitación israelí. Y en este caso, la colaboración ascendió a 10.000 millones de dólares, ¿no? De una forma sorprendente, el supremacismo sudafricano siempre tuvo ciertas inclinaciones y conexiones con el nazismo. Ahí, ustedes les puse el link de un video donde se ve precisamente cuál era la relación política entre el sionismo y un líder del apartheid que había pertenecido o había simpatizado con los nazis. Hay un libro que hizo un periodista judío sudafricano, que se llama La Alianza Innombrable,
en donde documenta que Israel ofreció armas nucleares al régimen del apartheid, fundamentalmente para luchar contra el Congreso Nacional Africano, pero bueno, pues es delirante pensar que se pueden usar armas nucleares en contra de población civil, pero pues básicamente esto lo valoró Sudáfrica durante su época de autoritarismo del régimen racista, ¿no? Por otra parte, Israel fue de los pocos países que, pese a presiones constantes de Estados Unidos, se ha negado reiteradamente a firmar el Tratado de No Proliferación Nuclear. El único caso más o menos similar es Corea del Norte, que lo firmó y después se salió de este tratado, pero es un caso grave de excepcionalidad, porque bueno, fue un acuerdo que se hizo en Guerra Fría para que todos firmaran este Tratado de No Proliferación. ¿En qué otra cosa nos compete o nos preocupa lo que está ocurriendo en Israel? Fundamentalmente que estos son laboratorios de guerra urbana, ¿no? Que se pueden aplicar en otros aspectos y lo más grave, como podemos ver, es que la acción militar de Israel cada vez más se dirige hacia población civil, ¿no? Entonces es como toda una pedagogía de la crueldad sobre ciertos territorios, en este caso los territorios segregados de Gaza. Eh, Hubo un momento, yo diría estelar, que fue cuando Rabin y Arafat firmaron los acuerdos de Oslo con el principio de paz por territorios. Lamentablemente, con el asesinato de Rabin por un fanático ortodoxo, pues esta trayectoria se canceló. Lamentablemente, la izquierda israelí pues, fue arrasada, fue derrotada políticamente a raíz de esto, y entonces inició un deterioro progresivo sobre las condiciones del diálogo entre los palestinos e israelíes, ¿no? Un tema bien interesante es que a pesar de que Rabin y Arafat fueron enemigos militares en el campo de batalla, al final de sus carreras se dieron cuenta de que pues, no había otra más que el camino hacia la paz y entonces por eso hicieron la solución de dos estados. Pero desde el giro a la derecha extrema se dio un deterioro acelerado. O sea, actualmente hay una visible intención de segmentar el territorio y hacer la vida imposible en él. Hay una emergencia de partidos religiosos que son los que ocupan, hacen como una ocupación hormiga de Cisjordania o el West Bank, como se dice en inglés. Entonces, en el mapa del medio ustedes están viendo cómo van avanzando progresivamente los asentamientos de ortodoxos. No, no todos los ortodoxos están a favor de una solución violenta, esto hay que señalarlo. Algunos históricamente decían que la tercera reconstrucción del templo solo podía ser una obra de la divina providencia de Dios y no necesariamente del ser humano. Y el otro territorio de Gaza pues tiene una particularidad tremenda, es como la tercera parte del territorio de León, se asientan casi 2 millones de personas en él, la mayor parte de ellos son migrantes de la Nakba, que fue la catástrofe, el éxodo de palestinos hacia este pequeño reducto. Del 7 de octubre a la fecha, pues tiene más homicidios que todo el territorio nacional. Entonces, imagínense un territorio más chico que León que concentre todos los homicidios que hay en el país, ¿no? La idea también de toda esta radicalización, pues es un cambio en la composición demográfica y política y destruir un enfoque de paz y conciliación. Entonces, ayer un historiador israelí, por cierto, hablaba de que ya había llegado a su fin la solución de dos estados y ahora había directamente un proyecto de colonización. Entonces, tras los ataques de Hamas del 7 de octubre, Sudáfrica presentó una demanda contra Israel en diciembre de 23 por diversas violaciones a la Convención para la Prevención y la Sanción del Genocidio. Es irónico y verdaderamente triste que esta Convención contra el Genocidio precisamente se hizo para evitar que se repitieran fenómenos como el Holocausto y ahora es el Estado de Israel el que está generando estas violaciones. ¿Qué interés jurídico tenía Sudáfrica para someter esta demanda? Pues que cualquier país firmante de esta convención puede someter un caso así ante la Corte Internacional de Justicia debido al interés común de prevenir y sancionar el genocidio.
aunque ya algunos gobiernos como México, España, Chile y la Liga Árabe solicitaron sumarse al proceso. En total van 22 países. ¿Qué significa el genocidio? El artículo 2 de la Convención dice que es la matanza de los miembros de un grupo, una lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo, un sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física total o parcial, medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo y traslado por fuerza de niños de un grupo a otro. En 73 se hizo una convención bastante similar que tiene causales muy parecidas, que se hizo también como un instrumento de presión política contra el régimen racista del apartheid sudafricano, que lo establece como un crimen de lesa humanidad y tiene algunas causales bastante parecidas al que estamos viendo en pantalla, a la Convención del Genocidio. Bueno, algo bien interesante de la demanda de Sudáfrica es que se basa en buena medida en información que han generado los organismos especializados de Naciones Unidas, que es lo que presentan como evidencia, ¿no? Y los hechos que señala esta demanda son terribles. Aquí menciono solo algunos. Se ha forzado la evacuación de 1.9 millones de personas, que es el 85% de la población, a áreas más pequeñas sin un refugio adecuado. Han matado, bueno, en la demanda en aquel tiempo decía 21.000 palestinos, pero ahora ya van más de 41.000, incluidos más de 7.000 niños, hay 7.000 desaparecidos y más de 55.000 heridos. También se da un hecho que yo no recuerdo haber visto, que es la destrucción física de casas, 355.000 casas, que es el 60% del total. Hay un colapso en el sistema de salud, solo 14 de 36 hospitales son funcionales. Los expertos de UNICEF han elaborado reportes donde dicen las muertes silenciosas causadas por el hambre y la sed sobrepasarán aquellas causadas por las bombas y misiles israelíes, ¿no? Entonces, a mediano y largo plazo, el propósito es que la población muera de hambre. Entonces, pues esto es terrible. Bueno, miren, aquí hay un mapa que de hecho viene en la demanda, donde se ve cómo el mar territorial está cercado completamente, el acceso está prohibido. Israel ejerce el control del espacio aéreo, los cruces terrestres, el agua, electricidad, campo electromagnético, infraestructura civil, y hay un control sobre el abasto de alimentos. La entrada y salida por mar y aire está prohibida desde 90. Entonces, muchos especialistas, como el historiador que ayer habló, mencionan pues, que Gaza es como una gran cárcel. Desde 2010, Israel reguló importaciones de comida limitadas al mínimo humanitario, entonces ahora ya se ven fenómenos de hambruna en Gaza y obviamente la pesca es extremadamente peligrosa. En 2015, la UNTAD consideraba que Gaza sería inhabitable para 2020 y el Banco Mundial también elaboró un reporte en donde decía que Gaza entró en desindustrialización debido a la destrucción sistemática de la capacidad económica. Entonces, todos estos son los elementos que hay en la demanda. Ha habido 18.000 ambulancias destruidas total o parcialmente y un ataque constante a población civil. La directora de UNICEF decía que Gaza es el lugar más peligroso del mundo para ser un niño. Y en un hecho también muy inédito es que 136 integrantes, funcionarias y funcionarios de Naciones Unidas han sido asesinadas en 75 días. Ha habido 238 ataques a centros de salud con 61 hospitales destruidos, 4 trabajadores de la salud asesinados por día. Se han destruido edificios públicos de gobierno, escuelas, universidades, archivos históricos, bibliotecas. Se destruyeron también 318 sitios religiosos palestinos y cristianos con un valor histórico. Se ha dado un asesinato de la comunidad académica e intelectual palestina y de hecho cada hora se mata a 2 mujeres. Hay un hecho relevante de un fantástico escritor que estudió en una universidad británica que se llama Refat Al-Hariri, que menciona que
Bueno, él en realidad se negó a salir de su casa y fue asesinado con toda su familia. Y su proyecto, que ustedes pueden seguir en internet, trataba de que los jóvenes narraran su historia de cómo sus juventudes habían sido destruidas por el ataque de Israel, ¿no? Entonces es un proyecto literario que ustedes pueden seguir en Facebook, que se llama We Are Not Numbers, y dice, leo las últimas tres líneas: si yo muriera, vamos a traer esperanza y vamos a traer una historia, ¿no? Con el objeto de narrar cuál ha sido la tragedia de las juventudes palestinas. Y un tema que tiene la demanda muy sensible, muy delicado, es cómo los propios funcionarios israelíes revelan su grado de deshumanización, ¿no? Imagínense, el ministro de Defensa de Israel dice que están luchando contra animales humanos. Un oficial del ejército dice: el Estado de Israel no tiene más opción que hacer Gaza un lugar donde sea imposible vivir temporal o permanentemente. Y uno de los arquitectos de este plan neofascista es el ministro de Finanzas, Smotrich. El plan Smotrich es muy famoso eh, porque dice el objetivo, esto lo dijo en una reunión con colonos sionistas: mi objetivo, y creo que el de todos aquí, es primero y sobre todo prevenir el establecimiento de un Estado terrorista en pleno corazón de la tierra de Israel. Dice Smotrich: en la realidad mundial actual es imposible hacer la guerra. Nadie en el mundo nos dejaría matar de hambre y sed a 2 millones de ciudadanos, aunque sea justo y moral, hasta que nos devuelvan a nuestros rehenes. Y evidentemente toda esta narrativa bélica se ha trasladado a los medios de comunicación, en donde había un comentario, por ejemplo, que decía: no hay inocentes, no hay población, hay 2,5 millones de terroristas, ¿no? Entonces, algo muy grave es equiparar el ser palestino al ser terrorista y de esta forma justificar su aniquilación. Bueno, la Corte Internacional de Justicia emitió una resolución con medidas provisionales que, si bien no reconoce el genocidio como tal, sí dice que hay un riesgo de ello, ¿no? Por lo que solicitó detener la operación militar en Rafa, mencionando que Israel debe permitir el acceso a Gaza también de toda comisión mandatada por la ONU para investigar los alegatos de genocidio, así como emitir un reporte a la Corte Internacional sobre las medidas de cumplimiento. Hubo una medida posterior mucho más fuerte que lamentablemente no es obligatoria, pero es una opinión consultiva que se dio en el seno de la Corte en respuesta a una solicitud que hizo la Asamblea General de la ONU. Y esta opinión dice: la presencia continua de Israel en territorio ocupado palestino es ilegal. El Estado tiene la obligación de terminar su presencia ilegal en el territorio palestino ocupado tan rápido como sea posible. Se menciona que Israel está obligado a suspender inmediatamente todas las actividades de poblamiento y evacuar a toda la población en referencia a los asentamientos ilegales. Eh, También dice la opinión consultiva: hay que hacer una reparación del daño causado a todas las personas naturales o legales involucradas. Dice también que los estados e instituciones están obligadas a no reconocer como legal la situación derivada de la presencia ilegal en territorio palestino. Eh, bueno, dice también que la ocupación de Israel no puede transferir un título de soberanía al poder ocupante. Entonces las fronteras internacionales de lo que era el Estado palestino deberían permanecer intactas. Dice: la ocupación en Jerusalén este y Cisjordania es contraria a la prohibición de usar la fuerza en las relaciones internacionales, y su corolario es no adquirir territorio por la fuerza. O sea, el derecho internacional claramente establece que no se puede adquirir territorio por la fuerza. Las políticas y prácticas ilegales son una violación al derecho palestino a la libre determinación. Y aquí unas imágenes: la de la izquierda, pues un bulldozer destruyendo calles, que era algo que les comentaba, no había visto. Un tema verdaderamente trágico es que hay en la actualidad 17,000 niños huérfanos en Gaza, ¿no? O sea, perdieron a sus padres,
durante esta guerra. Y por otra parte, podemos ver a la derecha la situación tan terrible de los campamentos. Estados Unidos, pues, como ha sido siempre su costumbre, es incapaz de contrarrestar a uno de los más perniciosos violadores del derecho internacional. Está atrapado en la coyuntura electoral y no tiene ninguna respuesta alentadora, y en este caso no les preocupan los derechos humanos, ¿no? Entonces, aquí también creo que hay que poner el énfasis en el cuestionamiento de Estados Unidos por usar los derechos humanos como una estrategia de dominio, más que por un interés real en que se cumplan estos derechos humanos, ¿no? Porque tratándose de Palestina, no hay ninguna obligatoriedad. Y bueno, por otra parte, aquí tenemos un mensaje de Netanyahu que claramente pues, desafía las opiniones y las resoluciones preliminares de la Corte, diciendo que el pueblo judío no es ocupante de su propia tierra, ¿no? Lo cual, pues obviamente significa desconocer en los hechos el principio de los estados, de los dos estados, ¿no? De la solución de dos estados. Dice, ninguna opinión absurda en La Haya, que es la sede de la Corte Internacional de Justicia, puede denegar la verdad histórica o el derecho legal de los israelíes de vivir en sus propias comunidades en nuestra tierra ancestral. Desde luego no hay que confundir, y esto es muy importante, sionismo con judaísmo. Sionismo es un movimiento político de corte fascista que además se ha plegado mucho hacia la ultraderecha, pero el judaísmo es mucho más amplio y diverso, ¿no? Entonces aquí retomo esta maravillosa frase de la fotógrafa Daniela Cohen, que dice, cuando atacan a una persona en nombre del judaísmo, tu obligación es defenderlos como judía, ¿no? Entonces ya se están empezando a movilizar ciertos actores sociales en las redes, por ejemplo, en Argentina, donde la comunidad judía es más numerosa que en México. Hay un sitio que se llama Judíes por Palestina, y también en México hay una de Académicos por Palestina que le dan seguimiento. Les recomiendo también mucho este artículo, El colapso del sionismo, que habla pues, de todas las contradicciones políticas internas del sionismo, en el sentido que dice Ilan Bapel, el historiador, pues que está irremediablemente condenado al fracaso digamos, ofensiva sionista, y eventualmente pues, Netanyahu tendrá que ser juzgado como un criminal de guerra. Entonces, hasta aquí la presentación. Espero no haberme excedido en tiempo y estamos atentos a sus comentarios. Gracias, Otón. Gracias. No, vas muy bien en tiempos, justito, ¿no? Y digo, también creo que el Congreso más o menos rondarán los 20 minutos. Em, Gerardo, ¿quieres decir algo? Hemos planeado las preguntas como tal al final de la exposición también de Brenda, pero adelante te escuchamos, ¿eh? Espero, Fab, me espero. Sí, podemos anotar aquí los temas también. Yo puse algo ahí en el chat, pero más de la historia, de derecho, de lo que sea. Y después, entonces, si escuchamos a Brenda y luego ya yo digo que podemos establecer ya como el diálogo, preguntas a uno o a los dos, también como internacionalistas, pues vale la pena hasta que retroalimenten entre ustedes, ¿no? Por el tema. Y entonces, Brenda, adelante, si quieres con cámara o con puro micrófono, como sea más fácil para ti. Ay, perdón, me dan un segundo. Termino una llamada con un estudiante. Denme 3 minutos, por favor. Sí, Fabricio, fíjate que aquí este comentario de Sharon, no estoy muy seguro porque Sharon también inició con esta ofensiva de tirar por la borda la solución de dos estados. De hecho, un, un acontecimiento que hizo fue visitar una mezquita, la de Al-Aqsa, que es un lugar sagrado para los musulmanes en Jerusalén, que fue considerado como una ofensa terrible a la comunidad, porque recuerden ustedes que Jerusalén es la tercera ciudad sagrada para el Islam
después de Medina y la Meca. Entonces, bueno, habría que revisar, pero No, está Sharon tenía sí, el mismo perfil militarista. es que eso fue después. Él desató la segunda intifada con ese acto y él era un halcón militar en los años 80. Lo que pasa es que al final de su vida, efectivamente, y dentro de un nuevo partido político que había fundado más de centro, prácticamente en el último año de su vida, entre 2004 y 2005, quiso reanudar la solución de Oslo, esa de los dos estados, etcétera, llegó a negociaciones y unilateralmente, con mucha protesta en Israel, retiró 8.500 colonos que ocupaban Cisjordania de manera unilateral como acto, digamos así, de buena voluntad, que tiene su pragmatismo político, no es por solo por ser buena gente al final de su vida, no me refería a eso, pero políticamente estaba promoviendo algún acercamiento ahí, pero en un momento clave en que tenían que avanzar las negociaciones antes de que Hamas ganara, que era también clave, porque Hamas es más extremo, digamos así, pero antes de que ganara en 2006, por ahí de 2005 todavía estaban a punto como que de firmar o de encontrar un acuerdo ya porque se había retirado varios colonos, así, pero ahí quedó. Y hubo otra que rastré acá bueno, en texto, pero que también puse ahí. Serían antecedentes en que por condiciones casi astrológicas, geopolíticas, ¿no? Muy complejas, se fue acercando mucho, pero por otras razones no llegó el ofrecimiento, ya sea de Israel, con mediación de Estados Unidos y cierto diálogo que sí tenían el último Arafat, ya en fase final de su vida, Abu Mazen en algún periodo, pero no dieron, ¿no? Entonces es muy eh, un proceso muy desgastante, ¿no? Entonces, pues hay otros antecedentes ahí. Pero no sé si Brenda ya esté para comenzar, o si no, vamos a escuchar las preguntas ahora, cambiamos la dinámica, mejor, aunque bueno, lo bueno sería después ya que Brenda también si te pregunta cosas, pero vamos Gerardo, Mark, y seguimos, luego yo tengo otra y así, o quien quiera, ¿no? Entonces, Gerardo primero, Mark después. Gracias, Fab. Pues buenos días a todas y a todos. Oye, Doc, gracias por la presentación. Me parece que haces una buena introducción a un conflicto milenario, ¿no? Que en cuanto empiezas a revisar, pues tienes que ir revisando historia y irte detrás de cada acontecimiento. Hay una explicación que te remite a la historia y vuelves a remitirte a la historia. Entonces es algo recurrente. Me parece que es uno de los conflictos quizás milenarios más eh, trágicos que hay en la humanidad. Y paradójicamente, ¿no? De donde surgen las tres grandes religiones monoteístas, es donde prevalecen estos conflictos. Entonces es una paradoja muy, muy peculiar. Pero yo quería preguntarte en este asunto y más como desde la cooperación, y todos sabemos que pues el imperio como tal pues no tiene ningún interés ni en presentar a Benjamín Netanyahu, que es un socio comercial, ¿no? Un socio militar estratégico irreemplazable. Pero yo pienso, digamos, en este sentido, que estas órdenes de aprehensión que tiene él y su ministro de Defensa, pues parecen como recomendaciones de comisiones de derechos, es decir, no tienen ningún poder vinculante, ¿no? A excepción de que, pues eso, estén en otro territorio y se pueda ejecutar esta orden de aprehensión. Pero esto me lleva a la pregunta de estos organismos que no tienen dientes a nivel internacional y que nos remiten históricamente pues, al gran proyecto de Kant, ¿no? De la paz perpetua, porque es como estar en el viejo oeste y al final de cuentas el más poderoso, la ley del más fuerte es la ley que prevalece. ¿Qué estrategia tú alcanzaste a ver en estos comentaristas, en estos analistas, a un mediano o largo plazo que nos indiquen lo contrario? Que efectivamente podemos entrar en un proceso civilizatorio donde estas decisiones de política pública y de política criminal, efectivamente sean presentadas y juzgadas en algún momento, ¿no? Yo sé que esto es como cierta utopía todavía,
porque la realidad es que a mí me parece que no va a pasar absolutamente nada con Benjamin Netanyahu mientras no salga de Israel y sus generales, ¿no? Como tampoco pasó nada con Ariel Sharon, como toda la lucha de Yasser Arafat con la que creo que todas y todos crecimos y que lejos de que esa lucha se concretara en la creación de dos estados, pues estamos asistiendo al genocidio de la población palestina. No sé si tú alcanzaste a ver ahí entre esos analistas rutas, estrategias, porque parece el panorama muy desolador, ¿no? Sí, mira, yo creo que es un camino desesperantemente lento, pero es un poco como el caso de Pinochet y la dictadura chilena, ¿no? Que parecía que avanzaba poco, pero sí era muy importante ir estableciendo responsabilidades jurídicas y la presión internacional fue grande, o sea, cada vez la obligación del sistema político a cambiar fue mayor y pues fue por eso que ocurrió la transición chilena, ¿no? Algo no tan distinto puede pasar en Israel. Digamos, teóricamente, pues como es un criminal internacional, podría ser detenido en algún estado. Entonces, lo que sí te puedo decir es que Netanyahu ya por lo menos se cuida de de qué países visitar, pero además no es solo él, sino como vimos en la presentación, es todo un sistema de funcionarios menores, bueno, tienen nivel ministro, pero son funcionarios que eventualmente también pueden pagarlo. Lo que el historiador israelí decía ayer es que la sociedad israelí está profundamente dividida y además, bueno, el crecimiento poblacional de los palestinos es avasallante y no necesariamente el de los judíos asentados allá, ¿no? El manejo de la crisis de los rehenes le ha generado muchos problemas a Netanyahu, entonces yo no diría que está tan tranquilo por la situación, pero sí va a avanzar muy lentamente el asunto, ¿no? Creo que seguía Gaby, no, Mark y luego Gaby. Sí, perdón, una culpa, como llegué un poco más tarde, no sé si lo mencionó. Yo creo que hay una cosa que es muy importante que creo que falta casi siempre también en cuestiones judiciales mencionarlo, va un poco con lo de Sharon, el acuerdo de la retirada de Gaza y después las guerras que seguían, que creo que como un poquito más en el ambiente global o mundial se está olvidando de la población de Gaza, de que la mayoría que está ahí no votó por Hamas, porque lo que usted dijo ahorita que son tan jóvenes, y yo creo que ahí es justo donde también a nivel internacional tal vez se tendría que revisar como un poco más a fondo cómo se va a interpretar eso o cómo se va a llevar eso a cabo cuando hablamos como lo del genocidio, porque estamos hablando justo de una población afectada que no tiene la culpa por el gobierno de los palestinos ahorita. Y yo, bueno, es más poquito por experiencia personal. em, Como yo soy de Alemania, yo a veces siento que muchos países europeos, y más, bueno, el mío, no dice nada y no participa porque vi justo ahorita en la votación que fue hoy en la mañana o ayer que Alemania se ausentó otra vez, que es como la culpa histórica. Y ahí también muchas veces se juntan los otros países que colaboraron con los nazis. Y yo siento que si no se rompe ese esquema un poquito, nunca va a proceder algo contra Israel y ahí tenemos justo el problema también del derecho de veto en el Consejo de Seguridad por parte de Estados Unidos. Pero yo veo el gran problema eso de que muchos países occidentales se ausentan justo en esa discusión por esa problemática que viene desde la Segunda Guerra Mundial. Y yo creo que eso es también algo que normalmente en sí debe de entrar y es algo muy importante porque Israel también mucho se cubre en eso, de que fue el pueblo como afectado, el pueblo víctima, y por eso ellos como usan mucho ese escudo, pero creo que es hasta que se tendría que hacer un análisis. Yo sé que ellos no están haciendo lo que hacían los alemanes, pero sí tienen todas esas cuestiones genocidales que al inicio del gobierno de los nazis lo tuvieron ellos también. Sí, de hecho la Convención contra el Genocidio, como decía, se hizo para que no se repitiera algo parecido al Holocausto, pero dentro de lo que mencionas, Mark, yo destacaría que la presión política dentro de los países europeos podría ser significativa. Por ejemplo, en Inglaterra se han hecho manifestaciones muy importantes a favor de la causa palestina, entonces ya se lo pueden pensar más los países europeos en torno a proteger
a la población palestina, ¿no? Que hay que recordar que aproximadamente la mitad de la población palestina son niños. O sea, el dato de los 17,000 niños huérfanos a mí me parece terrible. Gaby, Sí, pues nada más un poco para complementar lo que comentabas a la pregunta de Gerardo. Primero, a mí me parece que no hay que perder de vista que estos sistemas de justicia internacional no tienen tantos años, entonces tienen un proceso de perfeccionamiento también en donde van, como dice Otón, caminando, ¿no? Como de manera muy, muy lenta, ciertamente como desde no al ritmo que esperaríamos para resolver como problemas tan serios como el que se está presentando no solamente en el conflicto de Israel y Palestina, o sea, también están pasando cosas en otras regiones de África, y el sistema va respondiendo de manera pues lenta, ¿no? Pero sí es interesante no perder de vista que está resultando o se está convirtiendo en un sistema que sí tiende a la efectividad. Además de que internacionalmente se están creando otros mecanismos muy, muy atípicos que desde el derecho te hacen explotar la cabeza, como el caso de Pinochet en España y también una resolución de un tribunal alemán contra la empresa local que vendió armas que fueron utilizadas en la desaparición de los estudiantes de Ayotzi y que de alguna manera van dando otros caminos para que las víctimas tengan acceso a justicia y las personas responsables sean sancionadas. Creo que algo que se está casi como develando, como por el propio desarrollo de los sistemas y demás, es que hay una expectativa incluso como desde los temas de ética y la responsabilidad social y política de los estados, del cumplimiento del Pacta Sunt Servanda, que ahorita está en crisis respecto a estos mecanismos en donde no hay formas de obligar a los estados a cumplir recomendaciones o sentencias. Y creo que ahí ese vacío quien está en el camino de llenarlo es la Corte Penal Internacional. Entonces es interesante, por ejemplo, pareciera que no, pero el tema justo de lo que comentaba Otón de que personajes como Vladimir Putin, como Benjamín Netanyahu no puedan libremente moverse por el mundo, no es una cosa menor. O sea, estamos hablando de líderes con un poder importante a nivel internacional que de pronto por cuestiones vinculadas a relaciones exteriores sí les convendría más tener una libertad plena de movilidad a nivel internacional y el tema de tener que limitar su movilidad ya es una consecuencia desde la perspectiva de la posible sanción legal, porque saben que moviéndose a ciertos lugares pueden ser sujetos de una detención. También no perder de vista que justo el Consejo de Seguridad en estos casos tiene la facultad de pedirle a la Corte Penal Internacional que detenga las investigaciones y los casos cuando lo que buscan es que prevalezca la paz internacional. Es decir, si vieran una posibilidad de que ejecutar la orden de detención y la presentación a juicio de estos personajes detonaría un gran evento de conflictividad armada internacional, eso sería un argumento para que el Consejo le pidiera a la Fiscalía de la Corte que ya no siguiera con las investigaciones. Y al menos creo que hasta ahorita el tema no se ha puesto sobre la mesa. Entonces sí podríamos esperar que aunque lento, al paso del tiempo la Corte pudiera tener un procedimiento en contra de los personajes que al menos desde los temas del acceso a la verdad, de una declaratoria pública de responsabilidad penal internacional, de el establecimiento de estrategias de reparación, pudieran encontrar parcialmente acceso a justicia y ver cómo va evolucionando ese sistema. O sea, a mí me parece que la Corte Penal Internacional, que esta sí tiene dientes para hacer detenciones, para presentar ante justicia, para determinar penas culpatorias que implican privación temporal de la libertad y otras cuestiones, me parece que sí podría ser un sistema que vaya evolucionando y que vaya entrándole a los espacios de justicia en donde los estados no tienen la capacidad por infraestructura, por desarrollo legislativo, etcétera, para poderle entrar. Entonces, creo que ahí hay como un tema. Creo que el único defecto es la cuestión de la lentitud de los procesos, pero todavía gozan de cierta efectividad. De la Corte Penal Internacional tiene algo así como
más de 50 casos resueltos. No perder de vista que también tiene implicaciones políticas, o sea, la propia decisión de la Corte Penal de contra quiénes va, a quiénes detiene y en qué momento, también tiene una carga política. Entonces, tampoco es tan fácil meterse contra Israel por la potencia económica y armamentista que es. Entonces, también en esa parte hay que ser realistas. Sí. Juan, adelante, Juan, de la Ibero Ciudad de México. Hola, profe Otón, muchas gracias por la información, el conocimiento muy importante también pues para lo que vengo trabajando y me gusta mucho pues estar en este espacio, verlos nuevamente al profe Fabricio, Gabriela, Brenda, profe que estaba por ahí pues ahorita compartiendo que justamente pensaba en algo muy similar y es precisamente que a veces puede ser una pregunta ingenua en temas de paz, y es si hay o no hay una solución, o si es posible o no es posible. Digamos, cuando uno piensa en términos de paz mundial, pues eso es un imposible. Más bien hay que hablar en términos como de paces, ¿no? En plural, y también de micropaces, por decirlo de alguna manera. Y en esa medida pensaba en algo y quería preguntar algo muy concreto, profe, y es... Mm, por ejemplo, en términos de un proceso de paz, eh, y pues usted que también es conocedor de Galton, la paz negativa a veces se ve como algo negativo, pero no es negativo en un primer momento, que es, por ejemplo, el cese al fuego bilateral, ¿no? Entonces, por ejemplo, antes de exigir, por ejemplo, culpas, sanciones, juicios en términos internacionales, lo que hay que solicitar es el cese al fuego antes que pasar, digamos, a ese siguiente proceso de justicia, que ahí también habría que pensarse otra forma de justicia, pero eso será algo que venga después. Ahora lo inmediato es que se dejen de matar, ¿no? Entonces, eh, quería preguntarle eso, si es posible en esa micropaz o en ese lugar determinado establecer un cese al fuego y de pronto de qué manera podría rastrearse. Gracias, profe. Sí, había algunos intentos de negociación. Entiendo que en Qatar el tema fundamental era la liberación de los rehenes. Creo que también Netanyahu, ahorita la presión política más fuerte que tiene es el asunto de los rehenes, porque pues algunos ya lo ven en la sociedad israelí como incapaz de resolver la problemática y bueno, pues podría haber actores que no tienen ninguna prisa en que se liberen los rehenes y eso es un desgaste muy fuerte a su imagen política. Pero por otra parte, pues esto se puede ampliar porque vimos en noticias recientes que en Líbano ya hubo ataques hacia población civil, también con ciertos dispositivos tecnológicos. Entonces el riesgo es que se regionalice el conflicto. Entonces no son muy buenas noticias. Fabricio, Sí, si no hubiera más, aparte al neto de lo que está escribiendo ahorita Gerardo ahí, después dejaría la palabra a Brenda, pero todavía hay un tiempito. Lo que yo anotaba ahí es, digamos, pensando en la ponencia en el Congreso, en dado caso que alguien quiera que motives un poco más o hasta con diapositiva o con algo más preciso, ¿cómo será que Sudáfrica demuestra la intencionalidad de Israel o del gobierno de Israel o de quienes resulten responsables ahí según el tipo de mando, ¿no? Pero bueno, sería el Estado israelí finalmente, la intención, porque los actos de genocidio que tú enumeraste ahí están todos. Pero esos pueden estar en diferentes guerras, ¿no? O diferentes conflictos internos. Pero lo que discriminan también en Corte Internacional de Justicia en general con la convención es que lo difícil siempre ha resultado, porque es interpretativo de alguna manera, demostrar la intención, como lo copié ahí, ¿no? El artículo otra vez, y hay explicaciones de jurisprudencia, porque cualquiera de los actos mencionados a continuación perpetrados con la intención de destruir
total o no, a un grupo nacional. ¿Cómo? Hay varias interpretaciones porque ellos pueden decir, bueno, estamos haciendo ataques aleatorios, indiscriminados o contra individuos, no estamos exterminando un grupo étnico como tal o un grupo nacional, sino solamente a operadores de Hamas. Aún así, claro que ellos dicen, pero en la realidad los hechos son otros, pero es decir, no están golpeando a operadores de Hamas, ¿no? O a presuntos terroristas, sino a la población. Pero la intención no es esa. O sea, no, según cómo podrían responder, creo que ahí va a estar el meollo de la cuestión también y una parte de esto podría ser técnico, o sea, bueno, lo demuestro con esto, con las declaraciones de ellos, de los funcionarios, hasta, pero mucho de eso se juega en el juego de poder político. No, o sea, teniendo a tu lado Estados Unidos, la Unión Europea, diferentes países importantes, etcétera, también es una forma de presión como que de este lado del mundo, Occidente, no hablan de genocidio, pues, o sea, bueno, sí, sí, algunos, los grupos sociales sí, pero los gobiernos no. Entonces, bueno, solo para quizás podría ser sugerencia para reforzar esa parte en caso de pregunta, porque a mí lo que me preocupa de la eventual debilidad de la demanda de Sudáfrica podría ser que cómo leer, o no sé, si en la demanda que tú la leíste viene, o sea, cómo pretenden demostrar esa intencionalidad de destruir un grupo étnico, sí. Bueno, ya me extendí un Sí, poco, pero Fabricio, es que todo lo que expuse, o sea, mi presentación es hasta descriptiva del contenido de la demanda, ¿no? Entonces, lo que es clave es que esta demanda de 84 páginas tiene información sustentada por agencias especializadas de Naciones Unidas. Incluso mencionan masacres concretas. El tema, por ejemplo, de los bulldozers destruyendo calles, pues es una evidencia terrible, la situación del desplazamiento, el asesinato de este profesor de literatura palestino. Y ahorita Brenda creo que también va a explicar un tema súper interesante, que es lo del uso del fósforo blanco. Entonces no sé si Brenda esté por ahí. eh, Sí, aquí sí, estoy. si quieren pasamos a la segunda intervención de Brenda y de ahí seguimos con preguntas, debate. ¿Cómo vas, Brenda? Bien, ahorita no han marcado, entonces, sí, si tú me dices que adelante, ¿sí se Sí, escucha? sí. Sí, se escucha bien, se ve y solo para ver si la presentación que quieres proyectar, Sí, si se ve bien, solo para ver si se ve bien. Mark está escribiendo, si solo que ellos cuentan así como parte de otro debate ahí, no otro, de este, perdón. Me acordé ahora respecto a la cuestión del apoyo militar de Israel. Ellos dependen mucho de Estados Unidos y varios países europeos, pero la OTAN tiene un gran almacén. Si quieren después, Mark, volvemos a empezar desde ahí y bueno, agregando lo de Brenda. Sí se ve bien, pero dale, sí. pues muy buenos días. Perdón, solo quiero volver a checar si se ve la presentación. ¿Me veo bien? ¿Me escucho? Sí, sí, Gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos y a todas por estar aquí. Muchas gracias, Fabrizio, por la amable invitación a presentar pues este tema que en lo personal se me hace muy interesante y que tengo el interés. Más bien, lo voy a presentar junto con Otón dentro del panel que tenemos sobre pues la revisión de diferentes aristas con lo que está ocurriendo ahorita con la guerra entre Israel y Hamas. Y bueno, pues también agradezco a Otón, ¿no? Que siempre me está haciendo segunda en estos temas interesantes. Y bueno, pues continuando un poquito creo que la información muy importante que nos ayuda a tener contexto con la demanda, de Sudáfrica que Otón de forma pues muy sintetizada y correcta nos brindó. Yo quiero compartirles a ustedes, creo,
un tema que si bien no quiero decir que jamás se ha omitido, sino no es regular que se le dé suficiente tal vez peso a estos actos por caer tal vez a veces en cuestiones muy técnicas o no tenemos a veces o no existe la suficiente evidencia como para poder trabajar dichos acontecimientos y exponerlos a la luz del debate académico, ¿no? En este caso, dicho esto, o sea, yo quiero hablar sobre una de las armas que no es nueva, es un arma que ha sido usada desde siempre en los campos de batalla, especialmente en la guerra contemporánea, y esta arma, perdón, es el fósforo blanco, ¿no? El fósforo blanco, ¿qué es? ¿Qué hace? ¿Y cómo es que desde mi punto de vista representa un serio dilema hacia el derecho humanitario porque en realidad pone en jaque tanto a los países que implementan el uso de esta herramienta de guerra como los países y así como la sociedad civil que desgraciadamente experimentan pues las atroces consecuencias del uso del fósforo blanco? Y bueno, primero, trataré de ser en la parte de la explicación de qué es muy sencilla para no entrar, creo yo, en términos exageradamente muy químicos. Pero el blanco se considera un agente químico y cuando digo un agente químico es una derivación, porque se habla de que se tiene que estar trabajando una piedrita que se le llama roca fosfórica y a raíz del trabajo de esa roca fosfórica se tiene lo que es conocido como el tetrafósforo, ¿no? El tetrafósforo per se como tal es el fósforo blanco y se considera que es un agente químico. Si uno lo visualizara, en realidad tiene una textura cerosa, o sea, es como, tiene una forma de cera, es inolora en su concepción más natural, es altamente tóxica, es ya una vez que se empieza a trabajar para que el tetrafósforo pueda estar ya, por ejemplo, compactado para uso en un misil, su composición empieza a cambiar, su color pasa de un blanco a un amarillento, y ya una vez inclusive que se hace uso del fósforo blanco en un proyectil o en una munición, deja de ser oloro, o sea, de no tener un olor, perdón, a tener un olor exageradamente muy fuerte. Inclusive, pues se tiene registros que una vez que se activa o hay municiones de fósforo blanco, hay un olor como a ajo. Esa es más o menos la característica muy primordial. Entonces estamos hablando de un agente químico altamente tóxico, es la verdad muy fácil y muy barato de fabricar y que a fin de cuentas, pues tiene usos muy importantes que ahorita voy a entrar más a detalle dentro del campo de batalla. Bueno, al entender que es un agente químico, yo quisiera hablar de las características que lo hacen único. Y cuando digo único, lo hacen prácticamente característico. Sin estas características sería imposible detectar casos de víctimas que han sufrido un ataque por fósforo blanco. Y esto es prácticamente que una vez que se emite algún estallido o alguna munición se activa con fósforo blanco, lo que ocurre es que el fósforo o el tetrafósforo, al entrar en contacto con el oxígeno, automáticamente sube su temperatura y alcanza temperaturas arriba de los 30, 40 grados, emite por tanto un sonido muy fuerte como una especie de explosión y lanza una cortina de humo. Entonces es humo blanco, 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 pero es una cortina muy grande, espesa, que en realidad no permite ni siquiera que las personas puedan tener un campo visual muy cercano a la redonda en la que se encuentran, ¿no? Entonces estamos hablando que esa es la característica principal, prende fuego, explota y automáticamente tiene una característica muy puntual, es que se adhiere a cualquier superficie que encuentra. Y estoy hablando desde el metal, estoy hablando desde, por ejemplo, evidentemente aluminio, madera, rocas, y evidentemente si desgraciadamente cae en una persona, se adhiere a la ropa, se adhiere al poliéster, se adhiere al plástico y no mucho menos decir que al momento que haya en contacto directamente con una exposición a la piel, pues se adhiere a la piel, ¿no? Entonces, al momento que se adhiere automáticamente, es como decirles que se pega, ya no se puede caer y entonces como sigue en contacto con el oxígeno, prende fuego y entonces es una reacción en cadena en donde se vuelve incendiario. Entonces, prácticamente lo que toca se incendia y ya es muy complicado después apagar pues la flama
Y al momento que la flama va creciendo, pues evidentemente la temperatura que puede llegar a alcanzar arriba de los 45 grados, se muestra a su máxima expresión con una llama, cambia un poquito de color y cuando empieza a quemar las cosas es cuando se empieza a percibir un olor como especie a ajo. Como les comentaba, la característica principal es que lo vuelve muy desgraciadamente riesgoso, porque al momento que tiene contacto con el oxígeno prende fuego y entonces se vuelve a reactivar casi que cada minuto. Entonces se vuelve muy complicado apagar el fuego. Lo que se hace prácticamente, en este caso con las rocas fosfóricas, al momento de trabajarlas, con mucho cuidado, se compactan de tal forma que una munición de fósforo blanco tiene que estar perfectamente embonada y tiene que estar perfectamente empaquetada, como un poquito la imagen que están viendo aquí del lado izquierdo, para que al momento entonces que pueda haber un proyectil que sea emitido, pues al momento que explota, automáticamente tiene que salir pues todo el fósforo, ¿no? Como tal. Ahora, la gran pregunta aquí del millón es, ¿para qué utilizan las Fuerzas Armadas el fósforo blanco? El fósforo blanco se utiliza más que nada como un componente que oculta el avance, por ejemplo, de fuerzas opositoras o que ayuda inclusive a un beligerante dentro de una guerra a ocultar sus propios movimientos para poder tener inclusive campañas estratégicas muy puntuales de sorpresa o hacer, por ejemplo, movimientos de reconocimiento en campo enemigo. Como entonces ese humo blanco genera una cortina, la capacidad de vista es mínima. Entonces es muy fácil que pues el beligerante o el grupo armado que está utilizando el fósforo blanco pueda empezar a hacer un marcaje y empiece a iluminar la zona para fuerzas aliadas, de dónde se encuentran y qué seguiría después de emitir justamente esta gran cortina de humo. Entonces es una especie de cortina que no permite tampoco ni siquiera el avance de las fuerzas contrarias, y ese es prácticamente el uso muy puntual que se utiliza dentro del campo de batalla y en las estrategias de guerra contemporánea. Bueno, y ustedes dirán, ¿y por qué Brenda está siendo muy enfática en las características de este armamento? Bueno, hablo de este armamento porque para mi sorpresa, y digo para mi sorpresa, jamás pensé que esto iba a ocurrir, se registraron 3 incidentes de uso de fósforo blanco por parte de Israel dentro del contexto del conflicto entre Israel y Hamás. Que arrancó el 7 de octubre. Sí es importante tener aquí en mente las fechas. Si el conflicto desgraciadamente arranca con pues, los acontecimientos que ocurrieron en este concierto justamente muy cercano a la frontera de Gaza con los jóvenes que están siendo atacados por las fuerzas de Hamas, ocurrió el 7 de octubre, los primeros registros del uso por parte de las fuerzas israelíes de defensa de fósforo blanco se registran del 10 al 17 de octubre, o sea, estoy hablando prácticamente pues de una semana de diferencia, ¿no? La gran pregunta aquí es en dónde se registran los primeros eventos o los primeros registros. Se registran en el sur del Líbano y al norte de Israel. En particular, estoy hablando de la ciudad de Daría, en donde hay registros de un uso muy reiterado del fósforo blanco el pasado 16 de octubre, en donde desgraciadamente 9 personas fueron lesionadas, entre ellos había niños, 2 niños, y que bueno, el momento que llegaron a los hospitales empezaron a presentar síntomas o desgraciadamente ámpulas muy fuertes en la piel, problemas respiratorios, en donde automáticamente los doctores se percataron que esto evidentemente eran síntomas alineados al uso del fósforo blanco, ¿no? Al momento que se le da atención a estas personas, se les hace siempre una entrevista por parte de los socorristas de primeros auxilios y de la gente de los hospitales, en donde empiezan ellos prácticamente pues a recalcar que vieron como una especie de fuegos pirotécnicos de color blanco que fue tan fuerte, ahora sí que una cortina de humo que no podían ver ni siquiera un costado, que se estaban cayendo y que olía un fuerte olor a ajo, pero que al momento que
empezaban a ir como especies de sonidos o chasquidos, empezaban las explosiones y se dieron cuenta que sus casas, sus prendas, sus propias personas entraban en fuego y por ello entonces pues automáticamente corrieron de alguna u otra forma a apagar el fuego, ¿no? Todo esto se registra por parte del hospital y automáticamente quien toma nota de estos eventos son pues diferentes instancias, organizaciones no gubernamentales que son expertas en el tema y que empiezan a hacer el registro de lo mismo, ¿no? También inclusive hay registros en la ciudad de Daría que después del 16 de octubre hubo posiblemente un segundo ataque, ese no está totalmente confirmado, en donde hay un video grabado por parte de un periodista que parece ser que ese video o sea, estaba en su momento hace un par de meses todavía colgado en internet, se podía visualizar en YouTube, ahorita ya lo retiraron, porque sí se quiere saber si en efecto hubo un segundo ataque en esta misma ciudad después del 16 de octubre. Un segundo ataque ya confirmado se registra en la ciudad de Aita al-Chab y esto fue el 10 de octubre. La organización no gubernamental Amnistía Internacional es la primera en registrar los ataques con proyectil y explosivos hacia esta ciudad y en ese mismo día también en otra ciudad, en la ciudad de Al-Mari, se presenta también por parte de las Fuerzas Armadas y de Defensa israelíes imágenes y videos también del uso de proyectiles emitidos desde la tierra de fósforo blanco en esta ciudad. Entonces hablamos de 3 registros, hablo comprobados, sobre lo que ocurre por parte de las fuerzas israelíes en el contexto de la guerra entre Israel y Hamás. Ahora es muy importante también comentarles yo a ustedes que cuando yo digo que son eventos registrados por ya sea Amnistía Internacional o otra organización que está muy metida en el registro del uso del fósforo blanco, es en este caso Human Rights Watch, es que hay todo un proceso que se debe de llevar a cabo por parte de estas instancias, al igual de la Organización Mundial de la Salud, para poder registrar si en realidad un atentado fue en realidad utilizado y cumple con los elementos del uso del fósforo blanco. Para que se den más o menos una idea, la Organización Mundial de la Salud puede asistir al país que pide necesidad para solicitar si un grupo de personas afectadas en realidad cumplen con estos elementos de haber sido dañadas por el fósforo blanco. Sin embargo, quienes dictaminan en realidad los elementos principales son los doctores en el hospital porque son los encargados de registrar todo lo que la víctima presentaba al momento de recibirlo en urgencias. Una vez que tenemos ya ese registro, se pasa la información a la Organización Mundial de la Salud, se pasa la información a Amnistía Internacional, a Human Rights Watch, se empieza a hacer entrevistas, personal de estas organizaciones acuden a la zona cero, es decir, a los sitios, y ahí empiezan a hacer entrevistas tanto a los afectados, a los agentes, por ejemplo, de las ambulancias, a los doctores en los hospitales y se van con las personas para poder hablar sobre los acontecimientos. Yo quiero comentarles a ustedes que estos 3 acontecimientos registrados tanto en Daría como en Aita al-Chab y Al-Mari hablan de que el componente de la roca fosfórica era tan fuerte que días después de que se había registrado el ataque, las personas regresaron del hospital y sus casas seguían en llamas. O sea, para que más o menos se den una idea que mientras hay un ligero fragmento de roca fosfórica expuesta hacia el oxígeno, se va a estar reactivando la llama y entonces esto hace evidentemente que zonas muy amplias puedan sucumbir ante las llamas y entonces eso fue como el elemento que cierra en realidad 3 casos confirmados del uso de fósforo blanco por parte de Israel en el contexto de esta guerra. Ahora, aquí les estoy mostrando imágenes que tienen en un reporte muy detallado la organización de Human Rights Watch, así como Amnistía Internacional, en donde hay un marcaje muy puntual que ya los expertos en armamentismo tienen sobre un código que tienen las armas que tienen fósforo blanco, que empieza siempre con MW, ¿no?
y que además el uso de las armas, tanto en Daría como en Aita al-Chaf, fueron emitidas desde la tierra. Entonces, esta es una imagen que parece ser captó uno de los reporteros, en donde justamente están las fuerzas israelí preparando y alineando las municiones de fósforo blanco muy cercanos para ser después activados horas después, y que esto termina confirmando, pues evidentemente, el acto, ¿no? Yo sí quisiera resaltar la forma en que vemos esta imagen, porque más adelante entrar en el tema del derecho, o sea, uno de los cuerpos legales claramente establece que hay una limitación, si no es que hay una prohibición a estar utilizando fósforo blanco, ya sea vía aérea o vía terrestre, como lo estamos viendo aquí en esta imagen. Y bueno, antes de entrar a la parte del derecho, creo que sí es muy importante, es necesario siempre tenerlo en el contexto de una discusión en armamento de esta naturaleza, las lesiones que puedan estar ocasionando, ¿no? Yo les comentaba que este es en realidad un agente químico. Sin embargo, y aquí esto es algo que yo terminé encontrando en parte de la investigación que llevo, es que varios estados y varias organizaciones no gubernamentales, como estas dos que les menciono, consideran al fósforo blanco como un agente incendiario. Es decir, que su mero objetivo es justamente, al ser emitido o expulsado, pues es emitir no nada más un fuerte chasquido, sino prender fuego. Y obviamente quemar todo lo que está a su paso, evidentemente por la facilidad con la que se adhiere a las superficies, ¿no? Entonces, evidentemente los primeros afectaciones son las cutáneas. Sí es muy importante comentarles que como se reactiva cada rato con el oxígeno, han encontrado desgraciadamente a víctimas en donde es tan fuerte y es imposible quitar la llama de la piel, que entonces la llama está afectando piel en todas sus capas, afecta ligamentos, afecta músculos e inclusive puede quemar hueso, o sea, lo puede ir carcomiendo. Esto por ello es muy delicado, entonces también el uso, pues obviamente de ciertos pues componentes de primeros auxilios para una persona que tiene desgraciadamente pues bueno, que está sufriendo por un riesgo cutáneo por el uso del fósforo blanco. El segundo, evidentemente, es los malestares o los problemas que pueden, ¿no?, ocurrir con los ojos, los oculares, en donde puede primero haber una ceguera temporal, porque no se puede ver prácticamente nada, empiezan a arder los ojos, empieza a existir una especie de comezón, y pues bueno, automáticamente entonces las víctimas que estuvieron expuestas por mucho tiempo a una nube muy pesada de humo blanco, de fósforo blanco, pues evidentemente ya tienen problemas oculares que son desgraciadamente ya permanentes a largo plazo. El tercer punto, y yo sí quiero destacar el tercero, que es las afectaciones a las vías respiratorias, creo que fue el primer indicio que definitivamente dio a los doctores como una especie de línea de que se estaba utilizando fósforo blanco en el primer ataque en la ciudad de Daría, puesto que muchas de las personas llegaban sin poder emitir ni siquiera algún tipo de auxilio porque no paraban de toser, encontraban en realidad muy rasposa la garganta, y bueno, al estar inhalando evidentemente este humo que está muy caliente, pues entonces estaban teniendo no nada más problemas en la tos, sino los problemas pulmonares comenzaron y entonces teníamos perforaciones en los pulmones, ¿no? El cuarto punto que lo establece claramente para el uso de cuando se utiliza este agente químico por parte de alguna fuerza armada, de parte de la Organización Mundial de la Salud, es que los socorristas deben de tener mucho cuidado al atender a víctimas que están sufriendo, que fueron afectadas por el fósforo blanco. Esto es porque como se adhiere evidentemente la flama, o sea, una persona socorrista puede llegar y quiere auxiliar a una persona, la flama se le puede ir directamente a esta persona. Entonces, hay reglas totalmente establecidas en la normatividad de la Organización Mundial de la Salud, en donde a las personas se les tiene que sumergir totalmente en agua o de alguna forma estar hidratando siempre la zona para al menos minimizar la flama y evitar, obviamente, que con el oxígeno pueda saltar la flama y se pueda reactivar o se pueda hacer más fuerte. Con eso permite al menos que se le pueda dar un trato directamente cutáneo, se pueda parar la flama y entonces ya directamente se pueda ver el nivel de quemadura, ¿no? Entonces es importante resaltar que el nivel de quemaduras que se llega con este tipo pues de armamentos son quemaduras expuestas de tercer grado o mayores, y que por tanto es muy complicado.
Como lo comentaré más adelante, no es la primera vez que este componente se utiliza, por tanto, sería relevante comentar que los socorristas de las ciudades de Daría, en este caso, regreso a Daría, de Ait al-Chab y de Al-Mari, ya tienen de alguna u otra forma entrenamiento o saben qué hacer cuando una víctima estuvo expuesta por un gran periodo de tiempo en la cortina de humo del fósforo blanco, lo cual hicieron, sumergieron a estas personas evidentemente en agua y empezaron a tratar con mucho cuidado estas lesiones. Bueno, dejando ya o explicando brevemente las lesiones que puede ocasionar, porque es muy importante tenerlas en mente por el código normativo, ahora sí vamos al tema del derecho internacional. Una vez que se registraron estos eventos, estas organizaciones no gubernamentales, en particular, insisto, Amnistía Internacional y Human Rights Watch, junto con la Organización Mundial de la Salud, pues están prácticamente registrando que el uso de este agente químico, si bien no es la primera vez que ocurre, ya es reiterado, es un factor muy importante violatorio hacia el derecho humanitario y que por ende es muy importante tener claramente en mente o registrada la forma, el escenario, el contexto y en dónde se utilizó el fósforo blanco por parte de las fuerzas israelíes en este contexto, en el conflicto entre Israel y Hamás. Creo que aquí es importante tener en mente tanto países afectados, hablaré muy puntualmente del caso de Palestina y así como de Líbano. Palestina, Líbano y así como la Organización Mundial de la Salud, hablan al menos de dos bases normativas que son las que amparan el reclamo de la violación del derecho humanitario por parte de Israel con el uso de este componente. Por un lado está la Convención sobre ciertas armas convencionales, que cuenta con 3 protocolos. Cada uno de estos protocolos obviamente atiende a características muy puntuales de ciertas armas. Y el protocolo más importante que se ocupa en es el protocolo número 3 porque habla exclusivamente sobre lo que se considera un arma incendiaria, cuáles son las características y cuáles son los elementos que si se ocupan o se pueden vislumbrar en un campo de batalla, definitivamente estarían violando pues esta convención, ¿no? Yo quisiera también aquí comentarles que en el caso de la Convención sobre ciertas armas convencionales, es una convención que se trabajó prácticamente durante toda la década de los 60 y los 70. ¿Por qué? Porque prácticamente esta convención se creó por las atrocidades que generó el napalm en la Guerra Fría, porque el napalm evidentemente se considera como una arma incendiaria, es tóxica. Sabemos todos la capacidad que tenía, obviamente, ácida de obviamente, pues de arrasar, ¿no? Con prácticamente cualquier flora y fauna, ser vivo que encontrara a su paso. Entonces, a raíz de eso, los países se pusieron de acuerdo para poder normar y ordenar dentro del derecho humanitario y limitar los usos de pues, armas de esta naturaleza, ¿no? Sí es importante también pues comentarles que al ser el principal cuerpo normativo que tanto Palestina como Líbano, la Organización Mundial de la Salud y las otras organizaciones no gubernamentales, Amnistía y Human Rights Watch, abogan, pues automáticamente Israel, como un mes después, emitió su respuesta. Y en el caso de Israel, de forma sorpresiva, comentan que evidentemente el uso del fósforo blanco, ellos en un primer momento no lo reconocían y después en un segundo momento hablaban que por cuestiones de seguridad ellos tienen el libre derecho a poder utilizar pues obviamente los diferentes armamentos que requieran para así poder cumplir con sus objetivos tácticos y estratégicos, ¿no? Yo quisiera también aquí comentar, ya para empezar a compartirles un poquito sobre la respuesta de Israel, es la siguiente. Israel claramente se respalda en los siguientes puntos. Bueno, el primero, ¿no? El protocolo número 3 habla en su artículo 1 sobre la definición como tal de lo que es una arma incendiaria, ¿no? Y qué es lo que se puede hacer con ella y qué es lo que no se puede hacer con ella, ¿no? Aquí yo les comparto en esta diapositiva lo que expresa en el artículo 1 de lo que es un arma incendiaria, o sea, estamos hablando prácticamente de un arma
que evidentemente tiene el objetivo de incendiar, de prender fuego hacia objetos, causar quemaduras y obviamente con una expansión muy fuerte calórica o lanzallamas, ¿no? El artículo también en este protocolo empieza ya a desarrollar sobre las formas en las que de alguna u otra forma no deben o están prohibidas estas armas, ¿no? Evidentemente el primer punto es que está totalmente prohibidísimo, el utilizar estas armas que vayan directamente dirigidas hacia civiles. Es decir, si tú tienes un grupo de personas que son civiles y dentro de ese grupo de personas no ves a ningún miembro, obviamente, del grupo beligerante contrario, está totalmente prohibido, está totalmente penado por este protocolo, ¿no? También las formas en que se está utilizando un arma incendiaria, está totalmente prohibido lanzarlas por aeronaves, o contra objetivos militares, en donde esos objetivos militares pueden estar alrededor de zonas altamente pobladas, y bueno, se usa evidentemente o se considera que su uso en áreas altamente boscosas o con densa vegetación, también deban de tener mucho cuidado las Fuerzas Armadas en utilizarlos justamente para evitar que el componente incendiario pueda tocar a fauna o inclusive a personas que puedan estar en una zona densamente vegetal, ¿no? Entonces, más o menos esto es lo que habla el artículo 1. Bueno, en este caso yo quisiera comentar que Israel ante ello pues comenta que por cuestiones de seguridad ellos no pueden estar pues emitiendo razones por las cuales usaron o no el fósforo blanco. Ellos sí, de alguna u otra forma es importante comentar que en sus antecedentes no es la primera vez que utilizan fósforo blanco, ya es reiterado. En el 2013, de alguna u otra forma, ellos ya se habían comprometido a limitar el uso de fósforo blanco, y cuando hablo de limitar es evitar el uso del fósforo blanco en zonas altamente pobladas, ¿no? Yo sí quisiera comentarles, que lo mencionaré más adelante, que hay evidencia del uso de fósforo blanco por parte de Israel, al menos en Gaza, no ahorita en el contexto de este conflicto que arrancó en el 2023, pero sí previo. Y es justamente ese reclamo que se le hace a Israel de por qué estás utilizando justamente un arma totalmente incendiaria en una zona densamente poblada como lo es Gaza, y pues donde evidentemente el protocolo 3 claramente lo prohíbe, ¿no? Y pues bueno, aquí lo que ocurrió hace un año pues es que no se usó directamente en Gaza, pero se está utilizando en zonas estratégicas al norte de Israel, al sur del Líbano, que le permiten evidentemente a Israel poder de alguna u otra forma evitar que las fuerzas de Hamas en Gaza puedan recibir ayuda y recursos por parte de otros miembros como Hezbollah u otro tipo de personas que se encuentran en el Líbano, y por ello encuentran que la frontera pues bueno, rompe un poquito el esquema de lo que dice el protocolo de que no está densamente poblado, ¿no? Yo quisiera aquí brevemente comentarles sobre el uso del fósforo blanco en escenarios de guerra contemporánea, no nada más ahorita en el contexto de esta guerra. O sea, evidentemente ya es oficial. El 2023 se registra como el uso de fósforo blanco por parte de Israel en la frontera con Líbano, pero también tenemos el uso del fósforo blanco por parte de Israel en la Franja de Gaza en el 2018. Se utilizó fósforo blanco en Siria en 2017 con Estados Unidos, 2015 en Siria con Estados Unidos, 2017 en la ciudad de Mosul, en Irak, con Estados Unidos, 2014 en Ucrania, en la ciudad de Ilovaisk, 2004 en Irak, y obviamente en las avanzadas de Estados Unidos en Afganistán en el 2003 y en el 2009. Creo que estos antecedentes son relevantes porque, reitero, justamente esto es lo que hace muy complicado el tema normativo, ¿no? Porque el problema, ¿cuál es? El problema es que ya tenemos un uso reiterado de esta arma que se considera totalmente incendiaria en zonas altamente pobladas, y en este caso, en el contexto de lo que ocurrió hace un año en el norte de Israel y el sur del Líbano, pues evidentemente Israel está violando el protocolo 3 de esta convención al utilizar estas armas en donde hay registros totalmente probados y que se utilizaron en zonas densamente pobladas y fueron emitidas desde tierra. Ese es el gran problema.
El dilema que encontramos aquí, y digo el dilema por la forma en que no solamente Israel, sino sus fuerzas aliadas, como es el caso de Estados Unidos, amparan el uso del fósforo blanco, es pues prácticamente el jus in bello del fósforo blanco. De nuevo recordando que el jus in bello es el derecho de guerra que tienen evidente los beligerantes al estar en un conflicto, claro, siempre salvaguardando, como así lo consideran las convenciones de Ginebra, de La Haya, hacia a la población civil, ¿no? Bueno, primer punto, quiero comentarles que en el caso de Israel y de Estados Unidos, pues bueno, ellos consideran que el fósforo blanco no es un arma incendiaria. De hecho, sus expertos jurídicos en derecho militar, el derecho de guerra, inclusive de ellos, establecen que la Convención sobre las ciertas armas convencionales en su protocolo 3, al momento de dar una definición de lo que es un arma incendiaria, no se considera el fósforo blanco. No se considera el fósforo blanco por la siguiente razón. Primer punto, porque el fósforo blanco no tiene un fin de incendiar, sino el fósforo blanco tiene un fin de ocultar. Ellos claramente alegan que el hecho de que exista contacto del oxígeno, exploten y alcancen altas temperaturas son efectos colaterales, pero que jurídicamente no se leen como el principal objetivo. Entonces, para ellos, el fósforo blanco no está penado o no está de alguna otra forma prohibido en el protocolo 3 de las armas incendiarias. Ajá. Y por otro lado, un elemento muy importante, Israel a la fecha no ha firmado el protocolo 3 de la Convención sobre ciertas armas convencionales, siendo Estados Unidos que ya lo firmó, pero Israel no. Otro punto aquí interesante que también tanto Estados Unidos como Israel alegan sobre, pues en realidad no hay ningún problema de estar utilizando el fósforo blanco, es otro cuerpo normativo que de nuevo se acerca mucho a la característica de este agente. Y en este caso es la Convención sobre la Prohibición del Desarrollo, la Producción, el Almacenamiento y el Empleo de Armas Químicas y sobre su destrucción. Esto porque, bueno, evidentemente ellos dicen sí, es un agente químico, sí, es un agente tóxico, pero pues desde ahorita te digo, al ser un agente que su fin no es envenenar, al ser inhalado, solamente es tóxico, pero no mata a la persona, porque de nuevo, el objetivo como tal es ocultar movimientos y tener entonces restricciones en la visión justamente de un campo de batalla, pues ellos desde sus bases normativas y de la interpretación que tienen, pues es de que tampoco no se puede leer el fósforo blanco como un arma incendiaria y mucho menos química. También otro punto muy importante es vuelven a recalcar el hecho de que si el fósforo blanco puede ser tóxico, es químico y prende fuego, es simplemente un efecto lateral al estar expuesto directamente al oxígeno. Y créanme que esa definición o esa lógica de interpretar el uso del fósforo blanco es la que ha estado definitivamente golpeando muy fuerte pues la base del derecho humanitario, ¿no? O el poder apelar al derecho humanitario para evitar el uso de este armamento. También por otro lado, en el caso de Israel, Israel claramente establece que el fósforo blanco como tal no está prohibido para su uso en campos de batalla, salvo dos excepciones muy puntuales. Se usa el fósforo blanco siempre considerando la ley de conflictos armados, que está contemplado dentro del derecho humanitario, y la ley de conflictos armados maneja 4 principios para el uso de armas de esta naturaleza, que siempre va a ser tener una clara distinción de que el espacio en donde vas a ejecutar o vas a usar esta arma puedas distinguir entre civiles y los beligerantes o las fuerzas armadas del enemigo. Esa es la distinción, primer principio. Segundo, que en realidad sea imperativo el utilizar esta arma. Es decir, que no haya otra forma más que evitar que puedan rendirse las fuerzas enemigas, y por ende se cumple el segundo principio, que es una necesidad militar de último recurso. 3, el sufrimiento innecesario, que es la única forma en que tú puedes evitar un sufrimiento innecesario a futuro con otro tipo de acciones.
Este es el tercer principio. Y el cuarto principio, pues evidentemente es la proporcionalidad en función del impacto tan masivo y tan amplio en su radio que puede llegar a tener la emisión de municiones de fósforo blanco. ¿Cuántas personas de las Fuerzas Armadas del bando contrario o del beligerante contrario van a ser impactadas? Entonces, considerando esos 4 principios de proporcionalidad, son la única forma en la que los israelíes pudieran estar midiendo el uso del fósforo blanco. En una segunda excepción también es el hecho de considerar la forma en que se usa el fósforo blanco. A pesar de que Israel no forma parte o no ha firmado el protocolo 3 de la convención, evidentemente ellos sí toman mucha precaución en la forma en que el fósforo blanco se utilice. Hablaban ellos en su reconocimiento del 2013 que jamás iban a estar emitiendo o usando fósforo blanco emitido desde el aire a través de una aeronave, pero ahora que los han captado usando estas municiones desde tierra, pues de nuevo otra vez se reabre el debate en la forma o la razón por la cual está ocurriendo el uso de esta forma del fósforo blanco por parte de Israel, ¿no? Otro punto muy importante que apela mucho al jus in bello, es decir, el derecho de guerra que Israel proclama, es justamente el uso del fósforo blanco. Dicen, el fósforo blanco no es incendiario, no es un arma química, por tanto es un arma que tenemos derecho para ocultar, obviamente, movimientos nuestros o ocultar, por ejemplo, también inclusive algunas actividades del beligerante contrario, crear cortinas de humo, bloquear sensores térmicos, estar generando marcajes, y los marcajes se utilizan mucho al momento que está habiendo avances o contraavances obviamente en territorio hostil o enemigo, proporcionar rastreadores o con ello lograr destruir suministros básicos como de agua, de combustible del enemigo. Entonces ellos consideran que es legítimo, que se puede, puesto que ese es el verdadero uso, ¿no? Y bueno, yo aquí de forma muy interesante, al estar hablando de Israel, y sabemos que en este contexto de este conflicto Israel está claramente amparado por parte de Occidente, en particular Estados Unidos, sí es importante comentarles que los expertos en los estudios de guerra de cada uno de estos países tienen una lectura muy diferente sobre el uso del fósforo blanco. Pongo aquí nada más ciertos ejemplos como el caso de Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Francia, Noruega, Australia, en donde a ojos de ellos y considerando, la mayoría de ellos han firmado el protocolo 3, es que el fósforo blanco en ningún momento se prohíbe como tal. Lo que ellos prohíben es que se ocupe el fósforo blanco como una herramienta ya o un arma personal. Es decir, que alguien como con una bazooka de plano agarre un proyectil de fósforo blanco y de forma individual lo proyecte directamente hacia, por ejemplo, hacia un tanque, hacia un hospital, hacia un objetivo muy puntual. Eso sí, a ojos de estos países la lectura cambia y estaría ya totalmente, no voy a decir prohibido, sino limitado el uso. Entonces aquí jurídicamente, si uno se mete a los documentos, empieza a ver palabras como prohibición, proscripción y limitación. Y las lecturas de cada uno de estos países tienen evidentemente pues, lecturas distintas, pues complica el uso de lo mismo, ¿no? Del fósforo blanco. Yo brevemente con esto cierro comentando que pues esto sí genera un verdadero problema porque a pesar de que estamos teniendo un reiterado uso de esta herramienta, que no es la primera vez al menos que Israel lo utiliza, y no tampoco con el pueblo palestino y mucho menos con el contexto del conflicto que estamos viviendo, pues sí ayuda o abona el hecho de reconocer que el protocolo 3 fue creado por parte de estas naciones con el claro objetivo de que el fósforo blanco no fuera en ningún momento reconocido como como un arma incendiaria. Se creó, de hecho, el protocolo 3 justamente de tal forma para tener en contexto lo que ocurre con el napalm y productos parecidos al napalm, pero esto lleva a la discusión de que hoy en día también las estrategias de guerra, el campo de guerra, los estudios de guerra contemporáneos han evolucionado, ya no son obviamente los mismos esquemas de la década de los 60, 70, y que por ello entonces es muy importante generar una revisión de estos códigos normativos, porque de nuevo, tenemos aquí
a ojos de estos países no hay lagunas jurídicas, sino simplemente hay una incorrecta interpretación del jus in bello de estas herramientas que ellos tienen derecho y que lo seguirán haciendo. Y bueno, con esto yo dejo la exposición y quedo pendiente a preguntas. Gracias. Pues muchísimas gracias, Brenda. Bueno, también Otón, que nos acaban de dar esta otra perspectiva, ¿no? Y qué tan complicado es concebir el mismo derecho de guerra, ¿no? Que se ha ido construyendo en los siglos y sobre todo, bueno, desde el siglo XX, qué tan complicado es, ¿no? Y la interpretación y donde finalmente siento, por ejemplo, cierto nivel de terror en un inicio, de rabia e impotencia también, ¿no? Frente a esto, pero que finalmente desde el derecho internacional, pues son pasitos y formas de trabajarlo, ¿no? Digo, en ambos casos efectivamente están con algo complicado en este sentido, ¿no? Es un poco como la primer rebote, primer comentario y una pregunta, sí, a lo mejor ingenua, pero es sobre esto del fósforo blanco y luego vemos que hay aquí en el chat y si levantan más manitas. Creo que estás todavía proyectando, Brenda. Ok, ya pasamos a visualización normal, pero muchas gracias, la verdad, muy bien armados los temas. Y no, la pregunta es entonces, ¿qué seguiría o qué perspectivas hay en este sentido? Porque efectivamente hay mucha interpretación posible sobre eso. Israel en especial, que es un poco el tema de hoy, entre otros países tampoco es que suscribió oficialmente como que el tratado, aunque parece respetar cuando así quiere algunas partes de él. Y en fin, entonces, un poquito para ofrecer la perspectiva, ¿no? Es una pregunta todavía general. Y no sé, está Juan también, si quieres también preguntar, comentar algo, y luego le damos la palabra, perdón, a Brenda y le seguimos con los comentarios del chat. Sí, adelante. Adelante, Juan. Sí, Sí. que me escuchan. Buenos días nuevamente. Buenas tardes. No, todavía no. Muy interesante. Muchas gracias, Brenda, igualmente por la presentación. Hay detalles, minucias. En estos días pensaba mucho en eso. A veces uno está como en las generalidades y uno conoce las generalidades de los conflictos o de las guerras y de los usos de estas armas, pero conocer al detalle, la minucia de lo que producen los efectos y también, como todos los debates éticos, eh, también hacen parte como de ese progreso que se va dando en el día a día, y me explico mucho mejor. Lo que quiero decir, por ejemplo, es a veces los dilemas éticos que luego se convierten en jurisprudencia pueden venir antes, por ejemplo, con la ciencia ficción que se adelanta a ciertos estados hacia los cuales podemos llegar, ¿no? O puede ser posterior a lo ya ocurrido, ¿no? Entonces, con el uso del fósforo blanco, solo llegaba a esa reflexión, ¿no? De que en este caso tal vez la humanidad puede prever, o por lo menos desde la academia, este tipo de uso de armas, y de esa manera también empezar a establecer debates éticos frente a ello, ¿no? Como un poco adelantarnos también a esto que puede pasar y que también ya ha ocurrido, ¿no? Por otra parte, ya es un comentario un poco más en términos de lo jurídico y de lo político, que tiene que ver con el tema del desarrollo de la guerra misma. Por ejemplo, anteriormente se hablaba de los ministerios de guerra, y casi que en términos de los estudios de paz, que digamos en términos de las ciencias sociales son nuevos, porque en términos filosóficos pues se ha venido hablando desde mucho antes, pero digamos que a partir de estos estudios y críticas, pues ya los estados no hablan de ministerios de guerra, sino de ministerios de defensa, ¿no?
es como una forma también de encubrir el hecho de que están ejerciendo una guerra, pero para ellos no hay guerra, sino que es por el contrario un acto de defensa, ¿no? Y lo que pasa precisamente con Israel y Palestina es que los dos alegan un acto de defensa y claramente ahí lo que hay que analizar no es si los dos están defendiendo, ¿no? Porque cada uno va a defender como este tema de la guerra justa, ¿no? La teoría de la guerra justa y el derecho de la guerra, sino precisamente la proporcionalidad en términos de esos ataques, ¿no? Y en términos de la proporcionalidad, pues ahí es donde se debe de pronto pensar hasta qué punto hay o no hay una guerra defensiva. Y bueno, solo quería comentar eso. No sé si sea pregunta, pero es un comentario que me venía en términos como de ese cambio de discurso político, ¿no? De los estados, pero pues que en la práctica hace parte de la misma guerra. Gracias. Sí, creo que esta exposición que mostró Brenda es justo la evidencia de que es una guerra asimétrica que sería una más de las actualizaciones de la existencia de un genocidio, ¿no? A mí lo que me parece muy grave también es que buena parte de los liderazgos de Hamas viven fuera de Palestina, obviamente. O sea, viven en Qatar, viven en Siria, en Jordania, en Egipto. Entonces, quienes realmente están sufriendo las consecuencias más duras de la guerra es la población civil, no necesariamente los liderazgos, ¿no? Porque además uno se pregunta en un territorio que tiene la cuarta parte de la extensión de León, pues ¿a poco no hay mecanismos de inteligencia suficientes para desarticular un grupo criminal como Hamas, ¿no? O sea, ¿por qué este uso masivo y desproporcionado de la fuerza en un territorio relativamente controlable, ¿no? Y además tomando en cuenta que todas las fronteras, y eso es un punto que podría ampliar la investigación. ¿Cómo es posible que jamás haya lanzado tal cantidad de cohetes si Israel tiene un control sobre todo el espacio aéreo y marítimo, sobre lo que entra en teoría? Entonces, creo que ahí también habría que hacer algunos cuestionamientos de cómo funciona o cómo funcionó la inteligencia israelí para prevenir esto. Y esto creo que también se está dando en el debate interno en Israel, ¿no? O sea, ¿por qué no se tuvieron los mecanismos de inteligencia suficientes para prevenir el ataque de Hamas? Gracias, Otón. Dejamos la palabra a Brenda para las dos como preguntas, una un poco las perspectivas y si quieres retroalimentar algo de lo que comentaba Juan. Y seguimos con Eh, otra ronda, quien quiera levantar la manita o escribir ahí en el chat. Bueno, primero, gracias. La verdad, coincido con todos los comentarios y bueno, Fabrizio, para tu pregunta, o sea, un poquito llevar como la discusión o mi reflexión o compartirles lo que yo pienso de qué nos lleva esto a futuro es, yo siempre he sido una partidaria de que el derecho humanitario es muy importante y créanme que siento que es hasta poco comprendido. Comprendo en ese sentido a Juan porque al no existir ya ministerios de guerra, ya todo se centra en las agencias de defensa o militares, de pronto es como tenemos como una instancia totalmente ajena al Estado, al gobierno, en donde se rompe un poquito la declaración. O sea, de hecho, actualmente un estudioso de la guerra, hoy en día, en esta guerra asimétrica contemporánea que vivimos, luego a veces resulta un poco complicado conocer en qué momento hay una declaratoria oficial de guerra. Al tener ya tantos factores alrededor de esto, sí definitivamente nos lleva al hecho de que si yo les comentaba tan solo que el protocolo 3 fue arrancado, bueno, inició en 1980, pero fue porque duró 2 décadas en conversación. Estoy hablando de los 70, 60, producto de que Vietnam prácticamente fue la primera guerra televisada en el mundo. La gente pudo ver prácticamente lo que ocurría con esas atrocidades del napalm como un arma incendiaria y encontramos como que los elementos a propósito para que los estados mostraran preocupación, generaran un documento que dijeran, bueno, vamos a trabajar en contra del napalm,
¿Fue positivo? Sí, fue positivo, pero eso ya tiene más de 30 años y creo que estamos muy por detrás jurídicamente en el uso, en la revisión de estos mecanismos jurídicos dentro del derecho humanitario. Una, dos, que no hay a la fecha ningún cuerpo normativo, y vaya, de los dos que estuve checando, tampoco no existe la manera de hacerles rendir cuentas a los estados de las formas en que desarrollaron operativos, estrategias tácticas, etcétera. No lo hay, no lo hay. La única forma de tener un poquito de luz en la forma en que un país puede tener movimientos tácticos y estratégicos de defensa es solo siempre cuando un país está haciendo un operativo en conjunto con otro país de defensa en estos ejercicios que luego se hacen. Es ahí la única ventana en donde se puede. O cuando se solicita entre el ejecutivo de un país con otro, pero la información se queda ahí arriba, pero en ningún momento se lleva a plataformas en donde se pueda discutir alcances, debates, problemáticas. Para ser muy concreta lo que está ocurriendo aquí ahorita en el conflicto entre Hamas y Israel, yo les comentaba que si Israel ya recibió un regaño en el 2013 de, oye, estuviste utilizando en el 2017 fósforo blanco en Gaza, está penado por la ley de utilizar un agente de esta naturaleza, incendiario o no incendiario, pero en un lugar densamente poblado, y Gaza es el lugar más densamente poblado y estrecho. Hábilmente lo que hicieron estas personas, entonces se fueron a bombardear el norte de Israel con el sur del Líbano, también en una franja muy chiquita, pero en donde ellos alegaban por cuestiones de seguridad la necesidad de estar bloqueando, como les comentaba, ¿no? El uso de recursos o la transferencia de recursos de Hezbollah o de simpatizantes hacia el grupo de Hamas en territorio israelí. Creo que ahí es momento de sentar base, hablar con estos mecanismos y pedir una revisión de estas normatividades y reconocer que el protocolo 3 fue creado para todas las armas que queramos pensar, excepto el fósforo blanco. Se reconoce, vaya, entre los expertos, estudiosos del derecho de guerra o los estudiosos de la guerra en estos países de primer mundo que tienen esta capacidad, saben perfectamente que tienen libre uso del fósforo blanco y que si hay necesidad de hacer adecuaciones, se va a evitar a diestra y siniestra el tocar esta herramienta, puesto que sirve a sus intereses de defensa. Y ellos alegan inclusive el caso Lotus. El caso Lotus, aquí jurídicamente hablando, dice, bueno, si no está prohibido en la ley, lo puede utilizar. Y ellos dicen, el protocolo 3 está mal redactado. El protocolo 3 dice que las armas incendiarias tienen el objetivo de prender fuego. Esto no tiene la intención de prender fuego. Esto tiene la intención de bloquear el avance. Que prenda fuego como un evento colateral es otra cosa. Ahí es donde se puede hacer una reforma a esa base normativa. Ahí es donde se puede hablar, ¿sabes qué? Es que si el derecho humanitario apela al derecho de los beligerantes a tener una guerra correcta, es como en el sentido y estricto sentido de poder respetar vidas humanas. Y es lo que no está ocurriendo. Vidas humanas están aquí, desgraciadamente, poniendo en primera fila. Desgraciadamente ahorita es gente de Palestina, es gente del Líbano que ha muerto, pero lo que no sabe Israel es que qué puede llegar, y esto lo digo yo como una idea que puede generar hacia futuro una línea interesante de investigación, ¿qué puede llegar a ocurrir si se les sale de control un misil o una munición de fósforo blanco y al rato las personas impactadas son israelitas? ¿Qué puede llegar a ocurrir? Por la onda expansiva. ¿Por qué? Porque, como les comentaba, esto es una arma que ocasiona explosión, hay una cortina de humo muy fuerte, pero pueden pasar días, vaya hasta semanas, y regresas y el lugar cero, el situm cero, sigue en llamas porque se sigue obviamente reactivando la roca fosfórica con el oxígeno. Y eso evidentemente puede terminar inclusive impactando fuerzas amigas, aliadas y sociedad israelí. Eso no lo ha concebido tampoco Israel y se tiene que poner en la mesa de discusión. Se tiene que hacer revisiones de esos cuerpos normativos y recalcar el hecho de que
El derecho humanitario es sí, evidentemente los estados tienen derecho a una guerra ordenada, pero siempre salvaguardando las vidas humanas. Y a ojos de Estados Unidos y de Israel y todos estos países que han utilizado el fósforo blanco en ningún momento tiene algún tipo de prohibición porque dicen se puede utilizar inclusive en un grupo donde hay personas solo siempre y cuando podamos recalcar que es la única forma que podemos hacer que el enemigo desee rendirse. O sea, ahí entra, como comentaba Juan, ese aspecto ético del cual los estados a la fecha no están dispuestos a dialogar y a poner en la mesa de discusión. Pues muchas gracias, Brenda. No sé si hay alguna otra manita levantada. Fue muy rica la sesión. Si hubiese algún comentario, tenemos 2-3 minutos nada más antes de cerrar. En dado caso, también les convoco a quien esté en el cuerpo académico y quiera revalidar la sesión como curso de formación. Algunos de nosotros lo hacemos. Tiene que anotar su nombre completo acá, que yo lo hago en este momento, pero bueno. Es como una especie de evidencia interna, ¿no? Entonces no es para todos o todas. Entonces aquí lo ponemos para ir sumando eso. Aparte de este aspecto, entonces sin más, agradecerles otra vez. Voy a interrumpir también la grabación de una vez y quedamos en contacto para la siguiente.